arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Reacciona, muévete. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Recuerden que estamos otra vez a las 7 de la tarde, como todos los días, de lunes a sábado. Estamos sacando Conversando con la Pastoral Juvenil Online. Ustedes ya saben de qué es lo que se trata el programa. Estamos trayendo a la gente top para que ustedes puedan compartir las grabaciones de los videos, o ya sea la parte o todo, y mostrarla a sus grupos juveniles. El día de hoy les tenemos a alguien que ya están viendo allí, que es el padre Ramón Pons. Él es pastor en la Sagrado Corazón de Ventura, la parroquia, un sacerdote ya con bastante experiencia, pero que a la arquidiócesis de Los Ángeles ha llegado hace menos tiempo. También otra cosa importante del padre Ramón Pons, y que probablemente a más de algunos de ustedes les va a llamar la atención, es que él estudió catequesis, pero no la catequesis, él estudió catequéstica y la estudió en la universidad. Y eso también más de alguien me preguntó si la catequesis se estudiaba en la universidad. Bueno, pues aquí nos conseguimos a un elemento, a un ejemplar que sí estudió catequesis o catequética, y que tiene algunas diferencias, pero mejor que lo explique yo, que él lo va a explicar. Muy buenas tardes, Ramón, muchas gracias por aceptar la invitación de la Pastoral Juvenil a Conversando. Buenas tardes, Alberto, y también buenas tardes a todos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren y cómo se encuentren. Simple y llanamente esperando que se encuentren bien, de verdad, que no tengan ningún problema con la salud, ni siquiera con lo que está pasando ahora mismo por todos estos lugares. Eso es de momento. Sí, era la catequética en San Pío X en Madrid, de momento. Pues sí se puede estudiar. Vamos a ir por parte, y entonces lo primero que te queremos preguntar es ¿y cómo es él? ¿En qué lugar apareció? ¿Cuáles son los orígenes tuyos, Ramón? ¿Y cómo es que haces el recorrido para llegar hasta la Arquidiócesis de Los Ángeles o a los Estados Unidos a trabajar? Eso ha sido muchas vueltas, de verdad. Tengo ahora mismo, creo que unos 56, 57 años. Soy muy malo con los números. Nací en la República Dominicana, en el Cibao, en el área de La Vega. La familia es de un pueblito que se llama Salcedo. Y desde ya bien niño nosotros íbamos dando brincos de un lado a otro, porque recuerdo y tengo memorias, aunque era muy pequeño, de la Revolución de Abril del 65. Estaba viviendo en la mera zona de pelea. Y de ahí nos regresamos otra vez a Salcedo, donde estuvimos viviendo mucho más tiempo. A los 17, creo, empiezo la filosofía, y cuando termino, después de terminar esa etapa de la filosofía, mi primer brinco fue llegar a Madrid, y a la semana de ahí es cuando que llego, es que apenas cumplo los 20 años. Desde ese momento, o sea, ya de los 20 en adelante, yo salí de mi tierra y regreso de vacaciones alguna vez de cuando en cuando, unos 15 días o lo más que ya estoy de tiempo por allá. Pero esto creo que fue en el 83. Entonces ya salgo de allá, hago la teología en Valencia, y para ese tiempo estaba con una comunidad religiosa. De ahí hago también la catequética, llega la edad para ordenarme, me ordeno en mi pueblo, pero voy camino hacia Nicaragua. Y tengo la experiencia ya trabajando en 2 parroquias distintas en la ciudad de Managua. De Managua paso a Panamá, de Panamá a la Foresta, hacia el área de Boca del Toro, y de ahí es que llego a California.
Y ya en California, precisamente, si la memoria no me falla, hoy cumplo 25 años viviendo en California, 19 de junio. O sea, o la fecha que sea, yo no me acuerdo. Acuérdate que te dije de entrada, malísimo con los números, pero es en este mes, eso sí es cierto. Y son ya 25 años en California. Parte acá en el sur, porque cuando llego, pues apenas llego para trabajar en el sur, en el área de Orange, pero de ahí en adelante, y la mayor parte del tiempo, ya diría que sí, los 20 años, hacia el norte. Y en el norte, trabajando desde Petaluma, que está como a 45 millas de San Francisco, hasta con el borde de Oregon. O sea, hubo un tiempo que mi casa era el carro, porque me la pasaba yendo de un sitio a otro sitio, y trabajando en esa etapa ahí, visitando las comunidades latinas o la gente latina que vive por esos lugares y conociendo su situación, su problemática, cómo viven y qué se podía hacer. El año pasado apenas es que he bajado acá al área de Ventura y estoy aquí en este lugar que se llama Saticoy. Esa palabra va a ser ahorita mismo clave para mí porque me ha dado un par de ideas que estoy trabajando en ellas y caminamos por ahí. Acabo de venir ahora mismo de misa con la comunidad y coincidió pues que era la misa en español también. Pero sí, he andado por todos lados. Cuando la gente habla conmigo, yo no hablo como dominicano. Hace años yo perdí el acento y muchos piensan, hoy en la mañana me decían que si era de la Ciudad de México. Yo no es que me digan chilango, pero por ahí andan las cosas, por ahí van los tiros. Me sienta bien, o sea, poder compenetrar con la gente y estar en sintonía con ellos, saberlos entender y que también pues me hago entender para con ellos. Tú eres un dominicano de familia tradicional dominicana. ¿Cómo es que a los 17 años sientes el llamado de Dios? ¿Cómo sentiste el llamado vocacional? Todavía más para atrás de los 17. A los 13 fue la pelea con mi mamá, la confrontación, porque ella por mí me hubiera ido para el seminario, pero ella me hace esperar a que yo termine al menos el equivalente de la high school, que es la prepa, o que termine los 12 años de escuela. Eso creo que está más claro. Y lo termino y digo, ok, ya yo cumplí mi parte, me voy. Y entré al seminario inmediatamente. Por eso fue que a los 16 termino los 12 años de escuela. Entonces sí, empecé a los 4 y yo creo, la verdad, esto sí es sinceramente, si yo pudiera regresar para atrás, yo regresaría al kinder. No para empezar de nuevo, sino simplemente, como yo no hice esa etapa, ahora me gustaría hacer kinder, pasarme un año entero jugando. Tal vez con juguetes de grande, pero por lo menos jugando. Pero ¿cómo sentiste que Dios te estaba llamando? ¿Qué había en tu corazón? ¿Qué había Eso es en tu antes de espíritu? los 13, muy envuelta en la pastoral juvenil de la parroquia. La parroquia es un poco diferente a la estructura parroquial que tenemos por acá. Ahí en Salcedo había una sola parroquia para ese entonces. Y la geografía de Salcedo es un valle completamente plano, pero tiene la ciudad, tiene campos alrededor del valle y luego tiene las montañas. A los 12 todavía no me dejaban, pero ya a los 13 del mismo grupo de la pastoral van y me invitan, quieren venir con nosotros. Pero eran tipos de 15, 17 o 20 años, eran mucho mayores que yo. Yo era el más pequeño. Hoy también me tocó ser, a ese principio, el coordinador y presidente
de la asociación de limpiabotas que teníamos allá en la parroquia, A los 13 años. a los 13 años. Y Y tú también limpiabas era, botas también, o sea, limpiabas calzado. no limpiaba yo las botas, pero por parte de la pastoral, O sea, el solo grupo, eres el dirigente sindical y ya. no exactamente, me mandaron ahí, o sea, tienes que hacer esto y era el coordinador de los limpiabotas. No hace mucho, bueno, sí, hace unos 4 años, yo me topo allá en mi tierra con un policía y me dice, yo a ti te conozco. Y yo, bueno, salí de allá hace tanto tiempo que ya casi no conozco a nadie. Dice, usted era el que nos coordinaba en la asociación de limpiabotas. Y yo, ay Dios, sí, ok, sí era cierto, ya ahí estaba. Bueno, pero déjame volver. Teníamos algo que se llamaba Centro Juvenil Católico, era el nombre del grupo. Y desde la parroquia coordinábamos los grupos de los lugares del campo, de las comunidades del campo y de los lugares de la montaña. Cuando había que salir al campo, era una visita de un día, en el mismo día, ibas y volvías, porque en el llano pues te puedes mover fácil. Para ese tiempo las montañas todavía no tenían buenas carreteras o no tenían carreteras. Ibas a pie o a lomo de caballo, que no era caballo, era mulo realmente, o de burro, y te tenías que ir por el fin de semana. O sea, viernes por la tarde para llegar a una comunidad, aprovechar el sábado por la mañana, llegar a otra comunidad, sábado a la tarde a otra comunidad, domingo a la mañana a otra comunidad y con ellos celebrar la palabra o reunirte y luego el domingo a la tarde procurar bajar y llegar a tu casa. Y alguna vez hasta tener que bajar a pie desde allá, desde la montaña, porque no aparecía transporte que te llevara. Y sí, nos daban, yo diría como que el pasaje para ir de un lugar a otro. Ponte que, oye, pues en aquellos tiempos la libra de azúcar costaba 10 centavos. Entonces, con el equivalente de $1, tú dabas la vuelta, pero había que pagar como, por ejemplo, 40 centavos de aquí a una parte más lejana. Llegaba a esa comunidad y eran 20 centavos a la otra. Pues créame que yo lo que hacía era que me iba caminando de una a otra y al final me ahorraba el dinero y ya después pues o lo entregaba o lo regresaba o lo usaba para la comida mientras llegaba de un sitio a otro y así no tenía la gente que prepararme comida o que ofrecerme comida porque ya en el mismo camino había comido, había resuelto ese problema, pero por la involucración en la pastoral juvenil y la relación con la dinámica con más jóvenes en ese tiempo. Eso, yo creo que ese es el nacimiento, la base de cualquier vocación, la misma pastoral. Y tú lo sentías como un llamado así como quien te llama al celular, como una presunción, porque una cosa es ser líder de pastoral juvenil, estar involucrados, lo que sea, y otra cosa ya dedicar la vida al pastoreo, al sacerdote. Sí. ¿Hubo algún sacerdote que parecía, que fue o parecía ser tu role model? Hay modelos bastantes, no solamente uno. También yo creo que parte y arranca de la misma familia. Ah, no hay una llamada de teléfono de celular, ni un aparecimiento por ahí o una luz brillante. No, no hay nada de eso. La, la vocación tiene y ha de nacer de una manera natural realmente. Cuanto más natural, mejor. Porque si apoyas en algo que está fuera de ti, no eres tú quien asume realmente el compromiso. Y, y es también una experiencia de fe. Teniendo en cuenta que la base de la fe es el encuentro con la palabra. Y desde el Evangelio el encuentro con Jesús. Y de ahí en adelante. Para cuando yo llego ya al grupo, antes habían organizado una rondalla
y esa rondalla pues ya había desaparecido. Pero teníamos también otra actividad que era, tuvimos la suerte que en el pueblo dieron el primer Picasso para construir un cine, abrir la primera palada de tierra. Y entonces el único cine que teníamos, como iban a hacer otro, lo cerraron para remodelarlo. Y entre que no hacían el otro y que no remodelaban el que teníamos, pasamos como unos 5 o 6 años sin cine en el pueblo. Y en ese tiempo, el grupo decide y presenta La Pasión. Significaba la Pasión para la Semana Santa. Celebrábamos y fue bastante importante la Pascua Juvenil, llegada durante la Cuaresma. Los temas de estudio durante la Cuaresma con todos los grupos de todos los campos y de todos esos lugares, la montaña. Y, y teníamos después la concentración de toda la gente que había participado, no durante 3 días, porque no podíamos hacerla durante 3 días, que sería el trido pascual, pero sí por lo menos el sábado santo, que era un día más o menos más libre en relación con actividades en la parroquia. El sábado santo estaba dedicado a los jóvenes y nos juntábamos 300, 500, sabrá Dios, y la noche terminaba con la representación de la Pasión, en la dinámica del día de la Pascua. Otra actividad que se preparó en ese tiempo y bajo el liderazgo del padre Azcárate, Félix Azcárate, fue una muestra de la cultura campesina. Pues somos del campo, aunque yo vivía en un campo muy especial, porque teníamos primero tanquetas de agua, pero después se instaló agua corriente, luz y teléfono. O sea, ¿qué campo era ese? Lo que le llaman rancho. Y eso era en la casa, no que estaba a 3 esquinas, no, sino en la mera casa. Y el, siendo campesinos, pues uno se avergüenza de lo que uno es y uno cree que uno tiene que ser otra cosa. Entonces, este cura tiene la maravillosa idea de una muestra de la cultura campesina. Juegos, cantos, comida, todo lo que es cultura, que es cómo tú sobrevives en una tierra determinada. Lo que tú haces en lugar para poder vivir. Esa es la cultura. La cultura no se puede confundir con erudición. Erudición es lo que tú tienes ahí atrás de ti, de todo ese montón de libros. Eso es erudición. Yo no sé si lo viste ahorita, había puesto un chiste en Facebook. Se lo mandé a unos cuantos amigos. Los intelectuales somos excéntricos. Y dices, ¿semos? No, somos. Ah, tú también. Pero bueno, ¿qué tú? ¿Excéntrico o intelectual? ¿Cuál de las dos? Pero no hay que aparentar otra cosa, sino realmente ser quien uno es, con las virtudes y los defectos de lo que es uno. Entonces, esa cultura uno la muestra, la exhibe, la da a conocer a los demás. Que precisamente ahora ante este tema del racismo, hay mucho desconocimiento mutuo entre la gente y entre las razas. Y si uno se pone a darse a conocer, uno va adelantando camino para no llegar a esos extremos que hemos estado llegando durante estos días. Vamos a llegar a ese punto porque la verdad que tú también en tu trabajo pastoral has sido un ejemplo de integración, no solamente en ti como persona, como pastor, sino que también en el trabajo que has hecho en los lugares en los que has estado. Entonces quedamos en que, bien, ingresas a un seminario, ingresas a la formación. ¿Cómo es que terminas o por qué estudias catequética en España? ¿Y qué vendría siendo estudiar catequética en la universidad, aparte de lo que es los estudios de catequesis que suele hacer la gente para preparar los sacramentos? Sí, porque es muy diferente realmente. Y sobre todo al principio me costó trabajo entrar a la dinámica.
no se trata de los contenidos de la catequesis, sino más bien de la dinámica de cómo la catequesis tiene que llegar a la gente, cómo transmitir el mensaje, que eso es lo importante. Y realmente la razón por la que llego a eso es que empecé muy joven y aún estando como 2 años extra estudiando, en el 1983 cambia el Código de Derecho Canónico, viene una nueva edad para ordenarse, 25 años, y aunque termino antes, en vez de pedir una dispensa, yo decido que mejor esperar cumplir los 25 para la ordenación y en el ínterin empezar catequética. Entonces, la dinámica era sobre esa manera. O sea, fíjate que el examen final o los exámenes de cada mes realmente era elaborar una síntesis de todas las clases que había recibido, pero estabas limitado hasta cierto número de palabras. No era que te explayaras y contaras, repitieras las clases, sino tenías que ir realmente a lo esencial de cada una de ellas y cómo todas ellas se combinaban en una sola realidad, se podría decir. Y en las clases también se incluía una actividad diferente cada mes. Y las actividades eran sumamente variadas. Si un mes, a ver si me acuerdo de una directamente que nos tocó, fue llegar a visitar lo que se llamaba Proyecto Hombre en Madrid, en una colonia en las afueras de Madrid. Proyecto Hombre era una experiencia para muchachos, chicos y chicas que estaban en proceso de dejar la droga. Y entonces la dinámica que aplicaban ahí era apoyados por Cáritas, que es lo que sería el equivalente aquí de Catholic Charities, de caridades católicas. El Proyecto Hombre funcionaba y funciona porque todavía creo que está activo. Y si ese mes era esa actividad, el mes siguiente podía haber sido una actividad cultural diferente, pero de cualquier otra manera. O una película, eran muy variadas las experiencias. Porque el tema realmente es cómo transmitir el mensaje, cómo hacer llegar el mensaje a la gente. Fíjate que yo recuerdo los años que estudio, antes de estudiar la catequética, en vez de estudiar la apologética, que todo el mundo está hablando de eso hoy día, lo que estudio es teología fundamental, que realmente es por donde deben ir los tiros. Porque los temas de una discusión, cuando ya termina la discusión, se acaba todo. Y la pregunta de los jóvenes hoy día no es en una línea de apologética, porque no es sobre lo que creo, sino más bien por qué creo. ¿Cuál es el sentido de la creencia, de lo que tengo, de fundamentar las bases del hecho religioso? Y entonces eso en la apologética no funciona, pero sí es propio de la teología fundamental. O sea que la catequética de alguna manera te da los instrumentos, técnicas, análisis de cómo presentar en diferentes situaciones el mensaje de Sí, Dios. sí. Y qué interesante que aún siendo una preparación universitaria, con todos los esquemas propios de la universidad, la teoría, en fin, sin embargo, de inmediato tu universidad te decía, ok, aquí tienes la teoría, pero ahora vamos a cerrar el semestre o el tema con un hecho práctico. Sí, A mí eso me parece fantástico. sí, es bien diferente a estar ya simplemente libros. Era una experiencia muy, muy distinta. Y estoy completamente de acuerdo contigo cuando haces el énfasis en mejor dediquémonos a estudiar teología fundamental,
que vamos a crecer enormemente, no solamente en conocimiento, Exactamente. sino que también en espíritu y en acción Sí. resucitada, que es finalmente a lo que Cristo estuvo dialogando y predicando tantas veces, ¿no? Eh, ¿Cómo se te ha visto a ti, por ejemplo, en diferentes trabajos? Recuerdo en uno, San Vincent, por ejemplo, una parroquia del norte de California, diócesis de Santa Rosa, donde en algún momento llegaron unas personas que eran de Portugal, que aparentemente no tenían ningún lugar donde reunirse y hasta donde yo entiendo no dudaste ni un segundo de decirles, bueno, esta es su casa, aquí pueden realizar sus actividades pastorales, sus actividades culturales y les integraste. De la misma manera, distintos grupos, no solo los mexicanos, que sale fácil decirlo, pero México responde a muchísimos diferentes tipos de cultura y de alguna manera tú integraste a varios de ellos en tu actividad pastoral. ¿De dónde sale en ti el considerar que eso es importante y en ti como sacerdote, por qué es importante la integración, es más, incluso de otros no de ascendencia latino-hispanoamericana, sino que también, no sé, vietnamitas y otros muchos más? Ya, porque una vez de este lado de la frontera, de este lado del borde, todos los grupos que están, en vez de crear singularidades, deberíamos unirnos en la pluralidad y en la diversidad. Y es lo que te decía de darnos a conocer. O sea, la única manera que tú tienes de presentarte a los demás es a través de organización tuya, primero, y una presentación abierta y transparente. Pero fíjate, si voy al caso de los mexicanos, y déjame contarte esta historia, eh, trata, arranca con la experiencia de ahora y va en ese camino. Fíjate, mira, cuando, cuando llego a la parroquia, hay una cierta ya comunidad organizada que viene caminando de varios años, pero son las mismas caras que están ahí, año tras año, la misma gente y no se renuevan, no cambia y todo eso. Hay un grupo que su párroco de su lugar, de Oaxaca, Texas de Morelos, le piden que arreglen el nicho donde está guardado el Cristo, que es el patrón de esa comunidad. Entonces, que le encargaron a los que estaban allá en Petaluma que lo hicieran. Y me dicen, padre, hagamos una misa para la Santa Cruz y organicémonos para sacar los fondos. Nosotros vamos a invitar a la comunidad. Y los de Texas de Morelos se organizan celebrando la Santa Cruz y las dos fiestas, la de mayo y la de septiembre. Y está fantástico, está muy bien. Nosotros seguíamos las actividades dentro del grupo y un buen día me dicen, por algunos conflictos dentro de la parroquia, me dice, padre, es que son muy racistas y nos tratan mal. Y digo, bueno, y usted tiene que agarrar la pelea del racismo contra ellos. Y yo, no, yo lo siento, yo no tengo ese convencimiento de que voy a llamarte a ti, que tú eres un racista, y voy a pelear contigo. Porque mi modo de ver es perder la guerra antes de pelear la primera batalla. En el momento que yo te digo, tú eres racista, yo me estoy colocando debajo de ti y me estoy sintiendo inferior a ti, más basura que tú. Y no, tú eres tan basura como yo. Entonces, por ese lado, le dije a ellos, yo no, no voy a pelear esa pelea y no la vamos a hacer. Es más, digo, sí lo que me preocupa es lo que yo veo que hay entre ustedes, porque el que es de Jalisco no quiere al que es de Oaxaca, porque lo ve taxi, chaparro, lo que sea.
el que desde un sitio no quiere al de otro, y todavía más, el que es de un rancho no quiere al del otro rancho. Yo, ¿cómo entiendo eso? Yo, no estamos allá, estamos aquí. Eso, o sea, olvídese de eso. Le digo, mire, en el tema este del racismo, lo que hay es que nadie se conoce. Y usted no conoce a los demás no le conocen a usted. Acabo de hablar de eso mismo aquí ahora mismo en la misa. E incluso uso este ejemplo. Las razas olemos mal una a la otra. Y fíjate que los perros cuando se saluda, lo primero que se huelen es el trasero. Y se conocen por el olor. O sea, no es que tengamos que andar oliéndole la espalda a nadie, pero sí reconocer que incordiamos unos a otros. Fíjate tanto que si le pones atención a la palabra güero, no es la palabra cariñosa de hoy día. Güero es huevo podrido en cualquier otro lugar. Y sin embargo, ha cambiado y ha evolucionado. ¿Pero por qué tenía ese sentido o tiene ese sentido? Es por el olor de una raza y de la otra. Pero el asunto es este, y aquí donde está el truco. Te hiedan los negros. ¿Sabes qué? Tú le hiedes también a los negros. Y una raza se hiede a la otra. O sea que el asunto es general. Entre nosotros hablamos mucho que los franceses no se bañan. Pero sabrá Dios qué pensarán los franceses de nosotros. Que es la verdad. Entonces, esa vez comento en Petaluma que el camino es decir quién uno es, enseñar lo que somos. Y se acercaba noviembre, todavía estábamos un poco lejos de noviembre, pero sí íbamos camino a noviembre y digo, ok, en ese rincón de ahí, a mi derecha, era un altar, y yo quiero que se ponga un altar para el Día de los Muertos. Abraham empezó el primer altar para el Día de los Muertos. Fabricó, como Dios le dio a entender, 7 calaveras de azúcar, que parecían todo menos calavera, papel picado y lo que sea, pero se puso el altar del Día de los Muertos en la iglesia ese año, la primera vez. Para la segunda vez que lo hicimos ya estábamos más elaborados. Ya habíamos conseguido técnicas para hacer más cabezas de azúcar. Y entró a la iglesia una persona de la ciudad, del City Hall, que organiza también el tema de las artes. Oye, ese fue el arranque de que en Petaluma se celebre hoy el Día de los Muertos como se celebra. Simplemente toda una discusión por racismo. ¿Por qué? Porque paramos de discutir y nos pusimos a hacer algo para que nos conocieran. ¿Qué está pasando ahora mismo? No ahora, ya hace un par de años. Las ciudades de alrededor cada año van a Petaluma para aprender de la experiencia de Petaluma. Porque el Día de los Muertos en Petaluma es ya todo menos Día de los Muertos. Son fiestas que celebran desde octubre. Ya se brincó, Halloween ya desapareció en Petaluma. Los negocios todos desde el principio de octubre ya están preparándose y arreglándose para Día de los Muertos. Entonces, si podemos enseñar nuestra cultura, lo que somos, créeme, sí, nos van a querer. No nos quieren porque no saben quiénes somos. Y lo mismo, si nosotros no nos tomamos el tiempo de conocer a los demás, no los vamos a querer. Nadie quiere lo que no conoce. O sea, es tan elemental y tan simple como eso. Es decir, que tú demuestras que en la práctica pastoral la integración evidentemente es siempre una ganancia. Es importantísima y necesaria. Y procurar que haya un equilibrio entre los grupos. Sin duda. Ahora pasando a otro tema, ¿cómo te has vivido la cuarentena, las restricciones y toda esta cosa nueva que nos llegó de
Sobre todo que era tan difícil, el mismo arzobispo José Gómez lo dijo muchas veces, es Ah, muy difícil para un sacerdote no estar ejerciendo su profesión, no solo porque sea una oh, profesión, no, sino no, porque no, es un estilo fíjate, de vida. a mí me estaba gustando porque me daba tiempo a hacer otras actividades que usualmente no hay tiempo para hacer y dedicar energía para otro proyecto. Llegó un momento que dije, no, esto ya se está poniendo feo porque me empieza a gustar. Y ya me está dando miedo de que vamos a tener que abrir la misa. Y yo, como que no, no me está dando ganas de volver. Pero no, bueno, es, tengo otras actividades que voy haciendo, como escribir, leer, estudiar, y entonces sí aprovecho el tiempo. Todo, eh, incluso hasta la misma televisión es un acto cultural para mí, aunque no veo indiscriminadamente cada cosa. Y lo que escucho de la radio también lo escucho con una intención, porque no es por escuchar simple y llanamente. Por ejemplo, sin hacer propaganda, pero trato de todas las mañanas de escuchar un rato a Don Cheto, pero es que la raza escucha a Don Cheto. Entonces tengo que saber para cuando me hablen de qué me van a hablar y yo también de qué hablarles. Estaba pensando en otras cosas, pero sí estoy recordando que algunas de tus prédicas suelen ser incluso de personajes de telenovelas. Exactamente, porque así nos entendemos y nos... Entonces, el tiempo libre que, el que puedo dedicar a culturizarme yo también. O sea Para, que antes de ir a tus misas hay que, obvio, más o menos meterse en los temas bíblicos, pero además ver la telenovela que está de moda en ese sí, minuto. sí se quiere. O sea, al estilo, como decía Karl Barth, hay que predicar con la Biblia y el periódico, cada uno en una mano. Y es así como le hace sentido a la gente. De lo contrario, la predicación pasa y después le pregunta, ¿y de qué habló el cura? ¿De qué habló el padre en la misa? Y dice, oh, de religión. Lo único que saben decir. Pero es verdad, hay muchos padres que a veces uno solamente habla de religión. Bueno, ¿notaste algún cambio o cuáles fueron los momentos más, ¿cómo se diría?, desafiantes que tuviste durante el tiempo de De la de la cuarentena. cuarentena? Sobre todo pensando en que la gente quería volver a misa, quería tener confesión, quería. O sea, Exactamente, el punto de la confesión es el momento o el tema más eh, delicado, porque creo que es esto lo que ha estado pasando al, al pasar los años, al crecer, no yo, la gente cualquiera, como que se tiende a reducirse a lo más simple y a lo más sencillo. O las cosas son o blancas o negras, pero se olvida que hay 256 tonos de gris entre uno y el otro, entre el blanco y el negro. Y mucha gente nada más sabe y entiende como que el único camino para perdón de los pecados es la confesión. Resulta que me llamó la atención una señora que me dice, padre, mire, yo vengo a confesarme, pero yo no quería venir. Y yo, entonces, ¿por qué vino? Le digo yo. Es que mi amiga estaba R que R, yo muy mal de su amiga, porque nadie tiene que meterse en conciencia ajena. Empezamos por ahí. Acuérdate lo que nos enseñaron en teología, de internis nec ecclesia. Ni siquiera la iglesia puede juzgar en el interior de la persona. Entonces, y ella me dice, es que como yo sé que, o sea, yo no tengo ningún pecado mortal y yo sé que los pecados veniales se perdonan por una de 9 cosas, yo en ese momento para no hacerme pasar de ignorante, le dije, oh sí, una de 9. Pero créeme, terminé con la señora y yo, déjame ver de dónde carajo sale eso de una de 9. Pues es verdad, el catecismo del padre Astete, el catecismo viejo, enseñaba
que los pecados veniales se perdonaban por una de 9 cosas. Y lo curioso es que una de esas cosas es comulgar, leer la Biblia, rezar el Padre Nuestro, confesarse, o lo que llama también confesión general. Pero ojo, confesión general no es lo que se cree hoy día que es confesión general. La confesión general es la que pasa al principio de la misa. Ese conocimiento, esa confesión general, genérica que haces de que eres un pecador. Comer pan bendito, bendición de obispo, por santiguarte, hacer la señal de la cruz y por tomar agua bendita, o no tomar, beber, sino agarrar agua bendita de la frente, de la fuente y hacerte la señal de la cruz. O sea, 9 cosas que hay por ahí que cuando vas al catecismo que tenemos hoy día, cuando vas a ese catecismo, son más de 9, te salen como unas 14 cosas diferentes, aparte de la confesión, que dan perdón de los pecados, no solamente la confesión. Entonces, el mismo Papa lo dijo, Papa Francisco lo manifestó claramente eso, pero todo el mundo estaba con la preocupación de la confesión, la confesión, la confesión. Y espérate, que sí, empezamos, pero el viernes pasado, para la confesión, solamente vinieron como 4 o 5 personas. Y yo, bueno, ¿dónde estaba tanto afán? O sea, ¿quién nos entiende? Es la pregunta. Pero es realmente la parte más problemática. ¿Cómo la gente no comprende la primera lección del catecismo? Dios está en todas partes. Eso significa que Dios está en tu casa y que es ahí donde lo tienes que encontrar. El templo, mal llamado casa de Dios, es más bien casa de la comunidad, porque la casa de Dios, la tierra, el mundo, dice el Salmo, es donde Él pone sus pies, el estrado de sus pies. Entonces los pies de Dios no caben donde no cabe el mundo. Entonces aquello es simplemente nuestra casa, la casa común donde nosotros acudimos para nuestra oración, nuestro lo que sea, pero que no quita la responsabilidad que primero nosotros tenemos que hacer en nuestras propias casas, porque Dios está en todas partes. Ese ha sido el punto más álgido de todo estos días de la cuarentena. ¿Cómo te encuentras con Dios en tu casa? ¿Tú sientes que la cuarentena, bueno, nos pilló de improviso a todo el mundo, pero además también nos pilló desinformados, sobre Sí, todo en algunos sectores, ¿no? De qué es o cuál es realmente la fe católica y la práctica católica, ¿no? sí, sí, sí. Falta de catequesis, porque la catequesis que hemos ido haciendo es simplemente una catequesis orientada a completar ciertos sacramentos. Y otra cosa es que la verdad, mucha gente, la instrucción que recibe, la recibe nada más en la misa, cuando va. Y entonces ahí es donde está el problema. Hay mucha falta de catequesis. Es más, déjame decírtelo de esta manera, que suena un poco raro, pero pareciera que es verdad. Cuando Dios dice para todos crecer y multiplicarse, ok, saquemos los curas que no se multiplican, que cada día incluso van para atrás, pero lo de crecer, a mucha gente parece que cuando empieza a multiplicarse, entonces se para de crecer. No. La única manera de crecer, de terminar de crecer, es con la muerte. Porque lo de multiplicarse sí, empieza en un momento y acaba. Pero lo de crecer no termina nunca. Y esa mucha gente no lo entiende. Cierran los libros y ya no vuelven a estudiar más o a preocuparse por nada más. Y cada día nuevas preguntas, nuevos retos, nuevos problemas.
¿No te da la sensación que la preparación catequética o que la preparación litúrgica en general está todavía en el proceso de pregunta y respuesta? Claro, con libros más bonitos, más divertidos y con algunos ejemplos mucho más contemporáneos, pero donde falta el espíritu crítico, la acción comunitaria y otros pasos de eso. Estamos en pañales, de verdad, como el bebito. Andamos como el bebé. Fíjate que ya son más de 50 años que en el tema de la liturgia se habla de la participación en la misa o la participación en la Eucaristía. Y tal cual, como lo define el concilio, la participación que se busca y que se quiere, no hemos alcanzado ni siquiera, creo yo, un 5%. Porque la participación no es envolver la gente a que haga cosas. Eso no es la participación. Es más, el que está haciendo cosas no participa de la misa, porque simplemente está haciendo cosas. O sea, lo que es el entendimiento de esto, de la liturgia, anda, anda un poco, pues, por un camino que no va. Fíjate que aún así, hace un par de meses o años, es más bien el año pasado, cuando alguien me pregunta, ¿y qué tú quieres hacer? ¿Qué querrías hacer? Y yo, fíjate, si yo pudiera escoger qué hacer ahora, sería ponerme a estudiar un poco de liturgia. Y no es que no sepa hacer las cosas de los ritos, es porque la liturgia no es eso, la liturgia no son los ritos son ritos. La liturgia es algo más diferente. La primera definición de liturgia es la obra del pueblo, lo que hace la gente, lo que hacemos. Para que dentro de ese contexto de la iglesia podamos tener una liturgia llamada liturgia con propiedad, nos falta de verdad mucho, porque implica formación, implica catequética, implica una mística. Mística no es cerrar, juntar las manos y voltear los ojos, ponerlo para arriba y que solo se vea lo blanco. No. La mística implica una dinámica de acción, de qué estoy haciendo. Fíjate que hace un rato, en un momento que tenía libre, meditaba sobre, ¿podemos pasar del rezo a la acción? ¿Por qué a veces decimos que, oh sí, rezar tiene mucho valor? Pero yo estoy seguro que la fe mueve montañas, pero la fe que mueve montañas no se va a mover la montaña porque yo me sienta a rezar. Yo necesito rezar para yo poder tener mi fe que me lleve a mover la montaña. Y es así como la fe va a mover la montaña. Yo tal vez estoy confundiendo a más de cuatro, pero las cosas no van por... o sea, no se puede confundir la devoción con la fe. La devoción es algo, yo diría, privado, libre. Tú eliges cómo quieres ser, de qué quieres ser devoto, pero la fe nos marca a nosotros cierta norma, cierta regla, que la primera es la fuente de la fe, es la palabra. Entonces, si no conocemos la palabra, si no conocemos el mensaje de Jesús, no una partecita, eso no, sino toda la palabra, o sea, cómo andamos en nuestra fe. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo has estado explicando algunas modificaciones respecto al tema de la comunión, ya que estamos metidos en la liturgia? Obviamente por ahí tienes un par de escritos sobre el tema de la comunión, las formas y eso, que nos puedes aportar de cosas que en realidad no son nuevas, lo que pasa es que el común de la gente no las ha tenido como instrucción religiosa. Fíjate que desde San Cirilo de Jerusalén, y aquí hay un asunto bien interesante. San Cirilo es el más antiguo. Él da las catequesis para
el bautizo y después las catequesis mistagógicas, que es una vez bautizada la persona, las catequesis que van introduciéndole en los misterios, que sería la celebración de la Eucaristía, entre otras cosas. Entonces, San Cirilo de Jerusalén presenta, al llegar el momento de la comunión, dice, haz con tus manos un trono. Y no se hagan bolas de izquierda o derecha, porque de verdad a veces hay gente que es zurda, de que derecha hoy día no es para eso, pero él sí distingue qué mano tiene que ser el trono para la otra mano. Entonces, en una mano tú vas a recibir al Señor. Con la otra, cuando ya lo has recibido, lo vas a agarrar y muy devotamente lo vas a llevar a tu boca y lo vas a consumir. Y dice, pon atención que no se te quede nada, porque si se te diera oro, tú pondrías mucha atención a los pedacitos de oro. Pero lo que se te da es mucho más importante que el oro. Las hostias que se hacen hoy día no dejan ningún pedacito en ningún sitio. Es muy raro que aparezca. Lo que tú puedes encontrar en tu mano es la basura que estaba antes de que pusieran la hostia ahí. Y alguien me dice, pero si la mano tiene basura, la mano está sucia. ¿Cómo voy a poner al Señor en una mano sucia? Digo, la boca está 1000 veces más sucia que la mano. Y no solamente en la cantidad de bacterias, sino que nosotros realmente pecamos más con la lengua que con las manos. Al cabo del día, si uno lo analiza, ahí va. Y aún lo que tú agarras en la mano también va a parar a la boca. Ahora, ¿cuál sería la pregunta válida? Es, ¿en qué momento y por qué razón empieza la comunión en la boca? Porque muchos creen que esa es la forma antigua, pero no. Fíjese que Jesús en el Evangelio dice, tomen, de agarrar y coman, tomen y beban. Jesús no le repartió el pan poniéndoselo en la boca. Entonces, por tantos siglos, la comunidad pues recibía la comunión en la mano. El problema empieza cuando mi vaca está enferma. No hay veterinario para ese entonces y se me ocurre, si esto es salvación y si es salud, ¿qué tal si le doy un pedacito de la hostia consagrada a mi vaca? Y le llevaban el pedacito a la vaca, al puerco. Hijo, no levante los ojos como sorprendiéndote, porque yo he visto gente que me ha pedido, padre, en los miércoles de ceniza que vienen de todos lados al templo, ¿me da ceniza para llevarle a mi gato? ¿Para ponerle a mi gatito? ¿O ceniza para ponerme en el carro? Eso no estaba, querido padre Ramón, no estaba en mis libros. Creo que necesito hacer una llamada a Orlando Spin, que es experto en religiosidad popular, porque creo que aquí Orlando va a tener un capítulo nuevo conversando contigo. Bueno, la cuestión es esta, que realmente viene el otro santo, San Juan Crisóstomo, que lo que San Juan Crisóstomo plantea es todavía lo más interesante. Es, ¿qué haces tú con las manos después que en ella has tenido al Señor? Y es lo que es importante. Realmente no es lo importante en cómo tú comulgas, sino qué haces tú después que tú comulgas. Porque si la comunión te llega y es para eso, para parecerte más a Jesús, el modo como la recibas es lo de menos. El punto es tú vas convirtiéndote en lo que comes, porque si de verdad te convierte en lo que come, la discusión es simplemente sin sentido.
Y yo no entiendo cómo hay gente que incluso lo he oído en estos días. Es que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, yo padre, yo no voy a comulgar si yo tengo que comulgar en la boca. Créeme, me lo han dicho. Y yo les dije, y eso es lo que les digo, ¿sabes qué? La obediencia es cualidad de los santos. Y la necedad no. Pero bueno, tú lo que quieras. Porque a fin de cuentas eso es el asunto. Entonces San Juan Crisóstomo lo que plantea es, ten cuidado con lo que tú haces con la mano, que no se te ocurra levantar la mano que has recibido, con la que tú has recibido al Señor para pegarle a otro. Y realmente las cosas deberían ir por ahí, ¿no? No cómo nosotros hacemos tal cosa, sino qué hacemos nosotros después que comulgamos. Fíjate, y es bien elemental, la misa se llama misa no por lo que hacemos, sino por la misión que estamos supuestos a hacer después que salimos de ahí. Y hasta que no entendamos eso, tú pregúntale a gente que ha estado toda su vida en el templo, ¿cuándo comienza la misa? Y no te saben decir, porque te van a decir, cuando el Padre dice en el nombre del Padre, ¿no? Ahí apenas termina la otra misa, pero la misa empieza para el momento que tú sales. Para eso lleva la bendición, para que lo que se hizo en el templo se haga realidad afuera. Entonces, ¿qué hicimos en el templo? En la misma mesa sentamos al blanco y al negro, al marrón y al amarillo. En la misma mesa sentamos al opresor y al oprimido, al rico y al pobre. En la misma mesa al fuerte y al débil. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso fuera, en la sociedad? Y esa es la dinámica. O sea, no es cómo tú comulgues, sino realmente qué hacemos después, después de la comunión. Porque tú no comulgas para ti. Cuando tú comulgas, tú entras en relación con. Y ahí donde está como decía mi abuelito, donde la puerca tuerce el rabo. Esa relación con. Es relación con Jesús, pero es relación con los demás. Si no, para de rezar Padre Nuestro. Párale, porque no lo diga más. Si Dios es solamente tu papá tuyo, entonces no di Padre Nuestro, di Papá mío que estás en los cielos y síguele por ahí. Bueno, ahí estaba, todavía estoy prendiendo llamas, pero No, muy bien, y la verdad es que yo estoy seguro que todos los que están mirando, escuchando este conversatorio el día de hoy están sorprendidos, pero la verdad es que no es de sorpresa, es simplemente formación teológica, formación religiosa, conocer un poco más de nuestra fe, que es tiene algunas normas o invitaciones, como prefiero llamarlas, pero la mayoría son en términos positivos. Es una religión que te invita a pensar, a ser libre en ese pensamiento, a integrar también tu cultura y que tiene muy pocas cosas que tengan que ver con lo negativo, más bien es de subirte el ánimo, de apretarte, ¿no? fíjate, por ejemplo, durante la comunión, vamos a decir, estamos en tiempos normales. Yo preferiría mil veces que la gente recibiera en la mano, pero eso no significa que voy a forzar a la gente en condiciones normales, fuera de cuarentena o fuera de peligro. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la iglesia es que es el fiel quien elige cómo va a recibir la comunión. Ahora, imagínate este caso. Tú vienes con una criatura, pero tú te quieres arrodillar a fuerza para recibir la comunión de rodillas y en la boca cargando una criatura. Hay una cosa que tiene un hombre que lo traiciona, ese sentido común. Resulta que no es tan común y ese es el problema. Entonces, no mucha gente usa el sentido común. Si traes algo, un bebé, o sea, no procures hacer circo y maroma y teatro. Vete a lo que se puede. O sea, usa la cabeza.
pero ahí están. Entonces, yo creo que hay que procurar menos necedad o más o menos tantito menos necedad y un poquitito más de sentido común, que hace falta. Todos los ambientes, créeme, ¿verdad? Realmente genial, Ramón. Una vez más ha sido un privilegio. Sabemos que perfectamente podríamos estar conversando toda la noche de esto y muchísimos otros elementos más. Quienes quieran ponerse en contacto con el padre Ramón Pons, ya saben, es local, está aquí simplemente en la ciudad de Ventura. Vamos a dejar abajo la descripción del video donde le pueden escribir para ya hacer cualquier consulta, invitación o lo que ustedes estimen conveniente. En estos minutos que nos quedan, mi querido Ramón, quisiera pedirte que le des un mensaje a los jóvenes que te van a estar viendo, que te van a estar siguiendo probablemente en estos momentos de cuarentena aún, aunque ya estamos bajándole un poco a las exigencias, pero en estos momentos de bastante incertidumbre e inseguridad que están teniendo. Aprovechar el tiempo. La depresión es enfermedad de ricos, nada más. Entonces, los pobres tenemos que ponernos a empeñar nuestra cabeza en estudio, en formación. En cuanto más, mejor. Lástima, ayer hablaba con un chavo 27 años, ya está trabajando. Y le pregunto yo, ¿y qué pasó con el college? Y me dice, pues lo dejé por ganar dinero. Y yo, ¿y por qué te contentas con los 20 pudiendo tener 100? Entonces, no se contenten con los 20. Vayan por los 100, vayan por más, porque se puede ir a por más. Y la única razón que hay para dejar de estudiar es morirse. Si te estás muriendo, ok, tienes la excusa y tienes buena razón para pararle. Pero por lo demás, siempre, cuanto más formación, mejor, a todos los niveles. Hay gente que destaca de una manera en unas cosas, esas habilidades, hacerlas crecer. Si se te dan los números, si eso es lo tuyo, a los números. Si se te da hacer cosas con tus manos, a hacer cosas con tus manos. Pero siempre procurar crecer y aprovechar el tiempo. No debe ser un tiempo muerto, es tiempo de la cuarentena, no es para estar encerrados sin encontrar qué hacer. Hay que activar la creatividad. Está en tu cabeza y es simplemente activarte, ponerte a hacer cosas y sobre todo, pues, estudia, lee y aprovecha el tiempo. Ese sí es lo más importante. Mis queridos amigos, como ven, otra vez un invitado de lujo a Conversando con la Pastoral Juvenil Online. Háganos llegar sus preguntas, háganos también si tienen alguna persona que quieran invitar o que les gustaría participar aquí, tengan por seguridad que nos vamos a poner en contacto con él o con ella. Padre Ramón, muchas gracias nuevamente por estar aquí, muchas gracias nuevamente por esa apertura que siempre tienes con todas las comunidades que se acercan a ti. Eres un lujo de sacerdote y nos sentimos muy orgullosos de que seas parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Muchas gracias y que tengas una muy buena noche. Buenas noches.